cronista íntima de una época, artista plástica, reportera gráfica, fotomuralista y fotomontajista, galerista, profesora de arte y fotografía, surrealista y revolucionaria. Registró la vida cotidiana de un México campesino e indígena, de sus calles, paisajes y costumbres. Retrató a grandes personalidades populares del siglo XX mexicano, como pintores y pintoras, escritores, músicas y actores. Lola Álvarez Bravo no se casó con ningún género o estilo, sino que mantuvo a lo largo de toda su obra la imagen de un país en constante y rápido cambio. Con compromiso ético y estético, se abocó a hacer sobrevivir personajes y paisajes de su tierra natal, retratando la belleza y la miseria de su realidad. Nos situamos en el México postrevolucionario, es decir, un mundo en ebullición marcado por fuertes cambios en las estructuras económicas, sociales y políticas del país, que fueron acompañadas por transformaciones en el plano de la vida cultural y artística. El gobierno de Álvaro Obregón tomaba a las artes como herramienta fundamental para unificar un país desarticulado. Entre 1920 y 1930 se desarrolló en México lo que ahora se conoce como la vanguardia histórica de la fotografía mexicana. En ese clima de época, fotógrafos y fotógrafas forjaron un nuevo discurso visual que permitió el surgimiento de nuevos canales de expresión e innovación en lo formal, lo estético y en el universo temático. Así, aparecen imágenes de México que se alejan de las prácticas más convencionales y pictorialistas. Además, en los años 40, en México las mujeres ni siquiera votaban o eran elegidas. El mundo artístico estaba mayoritariamente dominado por hombres que imponían sus propias narrativas. Dolores Concepción Martínez Anda nació en 1907, en Lagos de Moreno, estado de Jalisco, México. Se crió en el seno de una familia acomodada, y cuando era chica, al quedar huérfana, fue criada en un colegio de monjas. Con tan solo 20 años, se trasladó a México DF y en 1926 llega a Oaxaca con su marido, el reconocido fotógrafo mexicano Manuel Álvarez Bravo. Allí comenzó su camino dentro de la fotografía. En principio, trabajando junto a Manuel, revelando sus imágenes en el laboratorio que éste había armado dentro de la cocina de su casa. Pero Lola quería otra cosa a lo que le estaba destinado a una mujer en aquel México de los años 20. Ella misma va a decir: cuando yo era niña me enseñaban a servir el té, a hacer pasteles y platillos franceses que de tan decorados se volvían infames y nadie quería probar. Nada de esto me gustaba. Se suponía que yo debía saber cosas porque era señorita, pero a mí me parecían denigrantes. También querían que aprendiera a tocar el piano. Yo sabía lo que iba a pasar. En las fiestas tendría que tocar para que los demás brincaran. Entonces dije no. Dije que en todo caso yo también quería brincar. Desde el inicio tuvo que luchar contra lo que se esperaba del género en aquella época. Incluso su propia pareja obstaculizaba que ella profundice sus conocimientos en el oficio de la fotografía. En 1927 regresa a la Ciudad de México, donde nace su hijo Manuel Álvarez Bravo Martínez y, junto a su esposo, instalan su primera galería en su propia casa. Para esos años, Lola comienza a colaborar con la revista El Maestro Rural, una publicación que es considerada como una de las más importantes en la década, por ser la primera en funcionar como una intermediaria entre las clases populares rurales y la Secretaría de Educación Pública de México. Cada número contenía ensayos fotográficos, y allí Lola retrató jornaleros, niños y niñas indígenas, mujeres, comunidades mestizas, recorrió el país y aprendió a construir su mirada. Un par de episodios tristes terminaron de abrir el paso de Lola. En 1930, la fotógrafa Tina Modotti, amiga de Manuel, fue deportada y debía conseguir dinero con urgencia. Para ello, el matrimonio le compró 2 de sus cámaras fotográficas. Una, la Graflex, fue desde entonces completamente de Lola. En 1931, Manuel cae gravemente enfermo. Lola debe sacar adelante el trabajo que él hacía en la revista Mexican Folkways. Esto era lo único que le faltaba para completar su formación profesional y arrojarse a la foto como un oficio.
Iba a hacerlo todavía con más intensidad desde 1934, una vez que se separa. En ese año empieza a colaborar con la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, LEAR. También trabaja para el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, así como para diversas secretarías de Estado, y fue jefa del Departamento de Fotografía del Instituto Nacional de Bellas Artes hasta finales de los años 60. Lola fue también la primera en organizar y montar una exposición individual de Frida Kahlo en una segunda galería que había abierto en su propia casa en el año 1951. Allí, en lo que denominó la Galería de Arte Contemporáneo, Kahlo vio por primera vez una exposición individual de su propia obra, en abril de 1953. Esta fue la única exposición que el artista tuvo en vida. Podemos pensar en tres grandes frases que definen su concepción de la fotografía. La primera, piensa la fotografía como denuncia. Guardar y conservar la belleza de la raza y hacer que ante su indigencia, su abandono, su muerte paulatina y terrible, sientan vergüenza los causantes de todas sus miserias. Creo que estoy obligada a exponer una realidad de la que todos somos culpables. En una segunda frase va a entenderla desde su compromiso ético. La esencia de los seres y de las cosas, su espíritu, su realidad, el interés, la experiencia propia, el compromiso ético y estético, forman el tercer ojo del fotógrafo. Y por último, como forma de hacer perdurar. La fotografía lucha, tiene un reto, no de eternizar, sino de hacer sobrevivir más tiempo el acto, la persona o el acontecimiento. Y también va a decir, si mis fotografías tienen algún significado, es que representan un México que alguna vez existió. La autora tuvo mucha influencia sobre la construcción de la cultura visual de México de la primera parte del siglo XX. Fotografió una amplia variedad de temas, tomando imágenes documentales de la vida cotidiana en los pueblos de México, la pobreza en las zonas rurales y las calles de las ciudades. Retrató a grandes artistas e intelectuales. Hizo fotografías de arquitectura moderna, imágenes que dan cuenta del proceso de industrialización, donde se destaca el trabajo con las máquinas y el lazo con el elemento humano. Lola estaba muy vinculada al movimiento muralista mexicano impulsado por Rivera y Siqueiros, una escuela que se afiliaba a la ideología social revolucionaria y trabajaba en pos de una necesidad nacional de autoafirmación. Este movimiento marca de alguna forma un universo temático que pone de relieve al México profundo, la denuncia y la lucha de los pueblos indígenas y campesinos como representantes de la identidad mexicana. Esta práctica estaba dominada principalmente por hombres, asociada con los tres grandes, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Tanto Lola como Tina Modotti se incorporan a esta tradición desde el fotomuralismo e introducen una particular visión de la mujer mexicana que desafiaba las formas de representación usuales del arte contemporáneo de la época, especialmente protagonizado por las realizadas por los hombres. En sus retratos, Lola hace un manifiesto de denuncia ligado a la situación de las mujeres, sobre todo de las más marginadas socialmente. Da cuenta del dolor, la soledad y la opresión cotidianas. Esta foto que vemos se titula En su propia cárcel. Podemos pensar que da una idea de cómo el propio hogar termina resultando opresivo, material o simbólicamente, para la mujer de la época. Sus fotos se separan de la usual forma en la que solía ser representada la mujer. Evoca la figura femenina ligada a su actividad profesional, como un sujeto activo y fuerte de la vida social y política. Aparecen mujeres estudiando, aprendiendo, focaliza en la solidaridad, la unión, el vínculo y los lazos entre ellas como un soporte afectivo. También tematiza la maternidad.
el cuerpo de la mujer gestando, algo que hasta entonces era representado de una forma tabú. El pasaje de la infancia al crecimiento, atravesado por el temor y la angustia. El cuerpo de la mujer en sus imágenes aparece como un recurso expresivo y artístico, alejándose de visiones más idealizadas o estandarizadas que eran las que aparecían más fuertes en la época. También se destacó en el retrato profesional de artistas e intelectuales, con quien muchas veces entabló relaciones de amistad. Colaboró con artistas como Diego Rivera, Frida Kahlo, María Izquierdo, Rufino Tamayo y David Álvaro Siqueiros. Lola realizó una serie de fotografías a Frida Kahlo, imágenes que constituyeron la exposición Frida y su mundo, expuesta en los años 90. Los retratos de Lola reflejan el dolor emocional y físico de Kahlo durante el periodo en el que ésta había sufrido repetidas cirugías. Pero no solo innova desde el universo temático, sino que sus imágenes están salpicadas de ironía, de juegos visuales, de rupturas desde lo formal. La gran complejidad de su obra revela su interés por el surrealismo y el uso vanguardista del fotomontaje. Lola utilizaba el fotomontaje como una técnica que ampliaba sus capacidades de expresión. En este sentido, señaló: a veces quería decir algo y la fotografía no me permitía hacerlo por completo, así que tomaba una hoja de cartón, hacía un dibujo, seleccionaba los negativos, los imprimía al tamaño necesario, luego cortaba y pegaba. Uno de sus temas destacados en el fotomontaje fue la arquitectura, sobre la cual la autora pensaba que podía ser una práctica subversiva y revolucionaria. Según la autora Juanita Solano Roa, el trabajo de Álvarez Bravo se inspira en las tradiciones locales y extranjeras del fotomontaje. Su obra estuvo ciertamente inspirada en la obra de artistas dadaístas y soviéticos, cuyos fotomontajes circularon en México en revistas de izquierda.